desde esta orilla, donde una vez hubo mujeres con botas, cascos y sueños de país industrial. Hoy escuchamos a trabajadoras desincorporadas de la CBG, voces que fueron silenciadas pero no vencidas. Francesca Díaz nos presenta Mujeres no requeridas, vidas vulneradas por la CBG. Desprotegida, vulnerada, sola. Estas son algunas de las palabras con las que se identifican Marlene y Lisette, dos madres que durante décadas dedicaron su vida a la estatal del aluminio, CBG Aluminios del Caroní, y a quienes en el marco de la pandemia se les etiquetó como no requeridas para ser enviadas a sus casas. Estas mujeres que durante años internalizaron la misión y la visión de una de las principales empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, hoy se topan con una dura realidad. Al no requerirlas, las puertas de la compañía les fueron cerradas. No le queremos mal al pueblo. Estas empresas tenemos que levantarlas, ponerlas a producir, acabar con la ineficiencia, la corrupción, el despilfarro, y tienen que darle ganancias al pueblo. Nosotros tenemos que darle ganancias al pueblo. La debacle de las empresas del aluminio no es nueva. Para el año 2009, el expresidente Chávez ordenaba desincorporar las líneas 1 y 2 de Alcasa para combatir la emergencia eléctrica nacional que fue declarada oficialmente en febrero del año 2010. La movida buscaba paliar un importante déficit energético, del cual responsabilizó a una intensa sequía que habría vaciado el embalse de Guri, responsable del 70% del suministro eléctrico nacional. En contraste, sectores de la oposición aseguraron que la situación derivó de la falta de inversión y mantenimiento al sistema eléctrico nacional. La política de ahorro energético se tradujo en el desmantelamiento de celdas reductoras en empresas como CBG Benalún y, por supuesto, CBG Alcasa, llevándolas a bajar su productividad para el año 2019. Tras el apagón nacional, Alcasa paralizó sus últimas 14 celdas operativas de las más de 600 que tenía la compañía. Para este año, la producción llegó a cero. Marlene y Lisette recuerdan que fueron tiempos difíciles. La estatal empezó a incumplir con las cláusulas contractuales de transporte, uniformes y salud. Sin embargo, ellas continuaron acudiendo a sus puestos de trabajo, muchas veces con botas compradas con su sueldo y uniformes remendados. La pandemia en el año 2020 exacerbó la problemática, y sin ningún basamento legal o figura jurídica, para el año 2021, las filiales de la CBG, incluida Alcasa, empezaron a enviar trabajadores a sus hogares bajo la figura de no requerido, un estatus que recortaba el salario del trabajador al 30% y los enviaba a sus casas bajo la premisa de desintoxicar las fábricas y evitar contagios. Hoy, a más de 3 años del cese del confinamiento, Marlene y Lisette continúan sin ser activadas en sus puestos de trabajo. Un lunes del año 2021, Lisette fue informada de que estaba desactivada de la compañía. A través de una llamada telefónica, su jefe directo le hizo saber que ya no tendría que acudir a la empresa. Mi trabajo era auxiliar de servicio. Ese era mi empeño en la empresa. Primero, la empresa empezó a tener muchos problemas. Cerraron fase 6, celdas 2. Hubo una reducción de personal en ese momento, ¿verdad? La empresa tomó la decisión de hacer la reducción de personal. Cuando en ese hicieron un desglose, todo el mundo se fue. Nosotros, me dijimos en delante, como algo de pertenencia, nos quedamos nosotras 10 que decidimos, nuestras 10 compañeras, a quedarnos a luchar por la empresa. Después vino el apagón de las celdas, pues. Fase 6, celdas 2, toda la única que quedó funcionando fue la parte de laminación, donde hacen las bobinas de los laminados. Ahí tuvimos prácticamente 4 o 5 años, no recuerdo muy bien esa actitud,
pero fue fuerte porque no teníamos derecho a vacación, no había cómo solucionar eso, porque tú sabes que una suplanta a la otra, entonces no había, y las 10 no dábamos abasto. A raíz de eso llega la pandemia, hubo un impacto porque nos manda un jueves para la casa y un lunes me llama mi jefe y me dice que me quedé en mi casa hasta nuevo aviso, que ellos me van a llamar. Eso fue algo, oye, un choque demasiado impactante, porque mira, para mí la empresa era como la vida mía, ¿entiendes? De pararme todos los días. Entonces, a todas estas, tuve que, ¿cómo decirte? Todo viene por un aprendizaje. Tuve que salir adelante. La figura de no requerido no forma parte de la legislación venezolana, ni en la Constitución de la República, ni en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, los empleados que fueron afectados tenían pocas herramientas para hacer reclamos en ese momento. Según lo que recuerdan, atribuyeron estas irregularidades a una situación no vivida con anterioridad, el confinamiento. La seguridad que durante años arropó a sus familias y a las más de 55.000 personas que trabajan bajo el cobijo del holding CBG empezó a tambalearse. La especialista en derechos laborales, Jacqueline Richer, consideró que la movida es una violación directa a la legislación vigente en el país, en la cual se prohíben las desmejoras salariales y, dada la inamovilidad laboral, los despidos. Lo primero que hay que decir que, en general, hombres y mujeres están viviendo una situación de empleo precario, un empleo sin acceso a ningún tipo de protección social. Y en el caso de las mujeres, que siempre han tenido unas condiciones laborales peores que los hombres, esta precariedad se profundiza. Por ejemplo, en este momento, inclusive la tasa de actividad de las mujeres en el mercado de trabajo en la última década, según ENCOBI, ha disminuido considerablemente. Estamos con una baja tasa de actividad. Y dos, en la industria, porque la zona que tú me estás refiriendo son las empresas básicas, era un empleo fundamentalmente masculino. Y las mujeres se concentraban en la parte administrativa de esos empleos, los cuales siempre tuvieron menores remuneraciones. Toda la legislación laboral del país está vulnerada. No una, sino toda la legislación laboral está vulnerada, empezando por la Constitución Nacional. Para Lisette, de 45 años, esta situación se tradujo en el inicio de una depresión y ansiedad constante. La falta de información sobre qué pasaría con ella y su destino en la empresa la hizo sumirse en una dinámica de miedo y angustia que se intensificó con la pandemia. No nos dieron nada, simplemente nos hicieron una llamada a cada una, que hasta nuevo aviso nos llamaron. Eso fue lo que, la respuesta, o porque ahí no hubo circular, ahí no hubo nada. Así como sacaron a la gente, así nos sacaron a nosotros. Y con el cuento de la pandemia, ahí ellos hicieron y deshicieron y tomaron decisiones. El sueldo, a medida de todo ese colapso, bajó, te digo, Francesca, que no daba, te digo que no daba. Como si te paras tú a hacer un mínimo mercado, no daba. Eso de verdad, eso fue otro golpe, otro impacto que hubo entre todas nosotras. Trabajo y el sueldo nada. Lo único que sí, que fue lo que ellos implementaron, que de darnos una bolsa de comida mensual para sustentar lo poquito que nos daban en salario. Además de su situación laboral, Lisette también lidió con situaciones familiares. Su hija, quien reside en el Líbano, se vio en peligro de muerte por un embarazo de alto riesgo. La madre decidió viajar hasta este país sin saber que el cierre de fronteras alargaría su estancia en otro continente. Lisette estuvo un poco más de un año varada en esta nación. Durante este tiempo, su salario fue suspendido por la empresa debido a su salida del país. En paralelo, para este año, Marlene Estrada, de 40 años, también fue reducida a personal no requerido. Marlene no trabajaba en la planta de Alcázar, sino en un preescolar propiedad de la compañía donde se desempeñaba como personal de limpieza. Madre soltera de un niño con epilepsia y trastorno del espectro autista, su desincorporación le cayó como un balde de agua fría.
especialmente porque se le haría complejo el pago del tratamiento de su hijo. Al principio seguíamos ganando lo mismo. Yo entré en el 2015 y para ese año el salario era bastante bueno, lo que fue 2015, 2016. Ya después de 2016 empezó a variar la cosa, empezaron la crisis económica. 2016, 2017 son los años en los que más fuerte empezó a pegar la cuestión, 2018. Y a nosotros nos mandan para la casa como en el 2020 más o menos, 2021. Entonces, ya para esos años, la economía estaba bastante difícil, pues, el bolsillo del venezolano, como quien dice. Entonces, nos pega bastante al grupo que nos mandaron para fuera de planta porque no era la misma capacidad económica o sea, como que nos cortaron el salario, pero nunca nos dijeron por qué. Ante esta situación y sin obtener respuestas de las instancias gubernamentales, Lisette y Marlene empezaron a buscar trabajo. Vendieron tortas, montaron bodegas e introdujeron currículos en toda la ciudad, con la finalidad de llevar un bocado de comida a sus hogares. Sin embargo, les fue imposible obtener empleo en el sector privado. La especialista en derechos de la mujer y feminista, Aimé Zambrano, considera que el panorama laboral para una mujer mayor de 35 años es sumamente complejo. Este grupo etario está compuesto por mujeres que generalmente tienen una sobrecarga de cuidados no remunerados en sus hogares, desempeñándose como madres solteras y amas de casa. A su vez, no son contratadas con frecuencia por las grandes empresas debido a su rango de edad, por lo que terminan en la informalidad de la venta de postres o limpieza de casas, empleos que no les ofrecen ningún tipo de seguridad social. Cuando hablamos de la CBG, por ejemplo, de estas empresas básicas, eran empresas que ciertamente tenían muy buenos salarios, ¿sí? Y la gente que trabajaba en esos espacios, tanto hombres como mujeres, tenían un buen poder adquisitivo y un buen paquete de lo que serían estos respaldos laborales, ¿no? Desde seguros y todo este tipo de cosas. Entonces, ocurre todo este tema de la crisis y, por supuesto, esto implica que en el caso de las mujeres hay una afectación diferenciada con relación a los hombres. Sabemos que las mujeres, tienen un trabajo remunerado y esto implica salir de casa, ir a alguna empresa o en este caso alguna empresa del Estado o ente del Estado a cumplir una jornada laboral que además, tiene una remuneración mensual. Pero cuando esa mujer vuelve a la casa y si tiene hijos e hijas, generalmente es la que se ocupa de este tema de los cuidados. ¿Qué significa esto? Que son las que están pendientes de lo que son las tareas, del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Si hay personas con alguna discapacidad, son las que cuidan a las personas que tienen discapacidad. Y esto, por supuesto, va a tener una afectación física, psicológica, sobre el cuerpo de estas mujeres, que además son mujeres que tienen ya cierta edad. Además, hay toda una dinámica que sabemos que pasa dentro del mercado laboral, sobre todo dentro del mercado laboral privado, que es que hay unas cuotas de edades, ¿no? El tema del trabajo te lo dan si tienes hasta 35 años. Cuando tienes más de 35 años, entonces no te dan el trabajo, ¿no? O no accedes al trabajo porque, son como ciertas reglas tácitas que tienen algunas empresas que, que esto también es una violación a la ley, ¿no? Me parece a mí. Tras más de 10 años de seguridad laboral, Lisette y Marlene, ambas mayores de 35 años, empezaron a buscar trabajo en Bolívar, un estado donde, según el portal Indicadores Sociales de la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, para 2021 solo un 29% de mujeres estaba activa económicamente. Para Marlene, la situación apremiaba y su hijo no podía esperar. Con la preocupación de que las convulsiones que sufrió desde los 4 hasta los 8 años volvieran, se refugió en la repostería como medio de subsistencia. Los 2 primeros años yo no busqué alternativas para tener otra entrada monetaria porque todavía ganaba mi sueldo como tal que yo ganaba inicialmente cuando me contrataron. Ya a partir como del 3er año en adelante, casi el 4.º año que ya estaba por fuera, sí me empezó a pegar un poco más la economía, la falta de recursos, y es allí cuando yo busco otras alternativas. Por ejemplo, en mi caso yo siempre he tenido venta de peroleros, me he ayudado con eso, y mi mamá es repostera, y nos ayudamos con eso, pues lo que son venta de artículos usados, la repostería, el dulce, ese tipo de cositas. Cuando yo estaba en la empresa yo sentía que yo tenía un futuro garantizado, o sea, porque
Para nadie es un secreto que nosotros, en Guayana, las empresas básicas es como que la estabilidad de futuro que el guayanés tiene, o sea, es la esperanza que tú tienes de estabilizarte en la vida y de progresar, de salir adelante y de tener un futuro, ¿sabes? En muchos años atrás, cuando yo era niña, mi papá es pionero y nosotros teníamos una calidad de vida bastante buena, o sea, no voy a decir que éramos millonarios ni nada por el estilo, pero sí teníamos una estabilidad económica, o sea, y en muchos sentidos, económica, habitacional, de salud, teníamos un estatus, una posición bastante segura, pues, en muchos ámbitos del diario, del día a día. Pero después que ocurrió esto con nosotros, a mí se me desestabilizó todo. Todo cambió porque ya no tenía la misma seguridad. Yo no sabía qué iba a pasar. Lisette, por su parte, montó una bodega en casa. Ofreció tareas dirigidas y se ayudó con las remesas enviadas por su hija. La angustia y la decepción se apoderó de su mente. Diariamente lamentaba que 18 años de labores en esta compañía no habían servido de nada. Yo sí, de verdad, sí salí en varias oportunidades, metí currículo en toda Puerto Ordaz. Pero ya por mi edad no me dan trabajo, ¿entiendes? No me dan trabajo porque ya una persona que ya llega a 45, 48, 50 años ya es una persona adulta para un trabajo. Es raro el establecimiento que se da ese riesgo de darte esa oportunidad de trabajo. Desde el 30 de julio de 2021, yo estoy desactivada. Yo tengo 3 años sin cobrar. Desde la perspectiva de Aimé Zambrano, quien diariamente trabaja con mujeres en situación vulnerable, el impacto de perder un trabajo de tantos años y la falta de oportunidades para sentirse productiva tiene un efecto de desgaste en la salud mental de estas mujeres. A su vez, condena el hecho de que hayan sido despojadas de sus cargos a pesar de la inamovilidad laboral en el país. Sí. Esa mujer percibe un salario, ese salario no puede reducirse, a no ser que sean bonos, ¿no? Que esa es como otra dinámica en la que también está incurriendo ahorita, que es que más bien se entregan bonos para no acumular pasivos laborales, entonces eso no es parte del salario. Y que entonces, como eso no viola la ley del trabajo, entonces no sería violatorio, pero de la ley, ¿no? Pero, por supuesto que reducir el salario al 30% es una violación flagrante a lo que es la ley del trabajo. Esto va a generar una sobrecarga física, emocional, psicológica en el cuerpo de estas mujeres que estuvieron tanto tiempo trabajando en un espacio y que ahora se ven desatendidas, ¿no? Se ven en esa situación. Y que esto muchas veces lleva a lo que se llama una feminización de la pobreza. Muchas de estas mujeres, pasan unas condiciones de pobreza muy fuertes, tenían a lo mejor cierta condición social y todo eso se va por la borda, podríamos decirlo así, porque ya no tienen esa seguridad que tenían antes. Con la voz entrecortada, Marlene asegura que su quiebre lo vivió durante el año 2023, cuando tuvo un aborto e intentó activar su servicio de hospitalización, cirugía y maternidad. Al ser desincorporada de la empresa, esta no le envió una ambulancia y no le dio apoyo económico. Perdió su bebé en el hospital de Guaiparo, centro de salud al que llegó caminando ante la inacción por parte de la compañía. En el 2023 me veo en una situación donde quedo embarazada nuevamente y se me hizo mucho más fuerte, más complicado, porque ya no éramos 2, ya éramos 3, venía una nueva vida y entonces yo tenía que esforzarme el triple, el cuádruple para yo poder salir adelante y sacar a mi familia adelante. Yo tuve un ligero sangrado y una pérdida de líquido amniótico y en el momento en que me sucede esto me encontraba en San Félix, en casa de mi madre. Yo lo primero que hice fue levantar el teléfono y llamar a planta, porque como soy trabajadora de la CBG, de la empresa tutelada, que es Alcasa en este caso, se suponía que nosotros teníamos un seguro de vida. Se suponía, digo, porque cuando yo llamo no me prestaron el apoyo debido. Empezaron la discriminación, exclusión. Mira, tú no tienes acceso a esto, no hay ambulancia, no hay esto, ya va, pero es que si tú estás por fuera, a ti no te toca, o sea, tú no tienes este beneficio y así. Entonces me tocó resolver por mi cuenta y salir adelante con esta situación de emergencia de salud que tuve como pude. Yo agarré un carrito
con lo único que tenía en mi bolsillo en ese momento, que era 100 bolívares para el año 2023. Agarré un carrito y llegué, pero la empresa no. Llego allá, la atención, todos sabemos, la salud pública aquí en Venezuela no es óptima y muchas veces nos mandan a nosotros a comprar todos los implementos que necesitamos. No había gasas, no había algodón, no había esto, no había lo. La única que estaba ahí al pie del cañón era mi mamá. Yo estuve allí internada entre la vida y la muerte, perdí a mi niña. En este año, Marlene no solo perdió a su bebé, también perdió su casa. Desde el año 2018, ella y su hijo residían en un conjunto de tráileres ubicados en Eunare, manejados por CBG Alcasa. Tras varios meses fuera de su hogar, recibió el mensaje de un vecino que le avisaba que una familia había roto la puerta e ingresó a la vivienda, dejándola a ella y a su hijo de entonces 9 años sin hogar. En este trance, o sea, en este tiempo en el que yo estoy en reposo médico, cuando yo estoy saliendo del reposo, que ya yo empiezo a caminar, todavía un poco convaleciente, pero ya estaba empezando a independizarme por mí, o sea, a valerme por mí misma, yo iba a retornar a mi vivienda, a mi tráiler, y me consigo con la sorpresa. Bueno, yo recibo un mensaje. Inicialmente a mí me mandan un mensaje y me dicen, oye, tienes que venir a ver el tráiler porque creo que te lo invadieron, así. Yo inmediatamente me busco, empecé a llamar a una persona que está ahorita fuera del país, que me ayudara, que se me había metido en mi casa, que mi tráiler entró en crisis, me desespero. Igualmente convaleciente como estaba, llego al lugar. Y cuando llego a los tráileres me consigo con que está una familia metida allí, una gente que tenía ya 3 noches metida allí. Y nada, yo me quedé como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Entonces, posterior a esto, bueno, yo hice mi denuncia. En medio de toda esta realidad, las afectadas guardan esperanza. Aún creen que en algún momento podrán recobrar su estabilidad. Yo me sentía segura con mi trabajo, con una estabilidad, ¿entiendes? Mi motor era mi casa, o es mi casa. ¿Entiendes? Luché por, mira, no está terminada, pero sé que la voy a terminar. ¿Entiendes? Esto fue mi motor, mi casa, mi empuje. El querer, cuando estuviera más viejita, como quien dice, tener mi casa tranquila y tomarme un café en la tarde, pero con mi esfuerzo, ¿entiendes? Decir, lo trabajé, lo luché. Marlene, por su parte, aún tiene muchas preguntas y pocas respuestas de por qué fue sacada de su puesto de trabajo sin justificación. Si pudiera hablar con la parte directiva, mira, la primera pregunta que le haría es por qué me han discriminado tanto. Porque realmente yo no encuentro un motivo por el cual hayan hecho toda la exclusión que han hecho. Sé que muchos trabajadores han estado en la situación que yo he estado de excluida. Y les preguntaría, o sea, ¿cuál es el motivo de que todo esto haya pasado? Porque nosotros nadie tiene culpa de lo que ocurrió con la pandemia. Y así como en ese momento se tomó una medida, porque era en cuanto a la salud para todos, a nivel mundial, a nivel nacional, para protegernos a nosotros mismos como ciudadanos, también se tenía que tomar una medida, o sea, cuando ya la cuestión bajara, descendiera, o sea, hubiese mejor situación, o la situación mejorara, de reincorporar a los trabajadores. Y yo no he visto que esto ha sucedido. Para 2024, 2 años luego del levantamiento de la pandemia, al menos 8.000 trabajadores seguían como personal no requerido. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro asegura ser feminista, los derechos de estas guayanesas han sido vulnerados. Desde esta orilla, Lisette y Marlene hacen un llamado a las autoridades para que escuchen sus historias, las cuales son solo el paraguas de otras más complejas, como la de la madre de Lisette, quien depende al 100% de ella, y la del hijo de Marlene, quien cada día está a expensas de que su madre no pueda pagar su medicación. La riqueza del aluminio, así como los beneficios laborales que caracterizaron a las empresas básicas, no lograron proteger a Marlene ni a Lisette. Hoy son solo 2 mujeres desincorporadas de CBG Alcasa. Desde esta orilla, seguimos contando lo que no se dice en los informes, historias
de dignidad y resistencia. Desde esta orilla, una producción de Radio Fe y Alegría Noticias.